Y yo entiendo ahora a Pablo. Por eso era que Pablo creía que Cristo venía. No, Pablo pensaba que él se iba con él. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted se está acercando a Dios, cuando usted se está acercando al trono, cuando usted tiene intimidad con Dios, cuando usted comienza a recibir eso de Dios, mira, amado, usted cree que se va con el Señor. Y eso pasa. Pero hay dos realidades, amado. Hay dos realidades en este mundo. Usted vence al mundo o es vencido por el mundo. Aquí no hay punto medio. O usted vence al mundo o usted es vencido por el mundo. No se ponga en el punto medio que él lo vomita. Yo voy a tocar 5 puntos ya para terminar. Para ser un discípulo. Para cumplir esto que Cristo dijo: haced discípulos. El Señor no vino a ser creyente, amado. El Señor vino a ser discípulo. Porque hasta los demonios creen y tiemblan. Es discípulos que Él viene a buscar. Verdaderos discípulos. Primer punto para ser un discípulo de Cristo: el discípulo toma su cruz. Dice Mateo 10:38: el que no toma su cruz y sigue pos de mí, no es digno de mí. Dice Mateo 16:24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo. La primera fase para nosotros poder entrar al discipulado con Cristo es que tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos años duré haciendo lo que se me viera la voluntad? ¿Cuántos años duré, amado? Más de 10 años haciendo todo, pero sin negarme. Era como yo quería, a la hora que yo quería y como yo quería. No me sacrificaba en nada, amados. Y a veces nosotros no queremos negarnos. Para llevar la cruz hay que negarse. Pero a mí me impresiona lo que dice Lucas 14:27: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amados, aunque no nos guste la cruz, aunque nos pese muchas veces, hay que cargarla. Y esto no es si usted quiere, si le nace, si usted siente. No, esto es que si usted no la toma, no puede ser su discípulo. Ahora, al hablar de la cruz, amado, por muchos años la cruz me pesó mucho. Era difícil de llevarla, muy difícil. Porque el Señor me salva, me saca de ese mundo, me saca de uno de los peores sectores de la capital de mi país. El Señor me da su abrazo, me da su amor. Y como niño comienzo a descubrir el amor de Dios. Pero cuando crecí, no dejé que esa transformación llegara a mi vida. La cruz comenzó a molestarme. Hasta me daba vergüenza que digan: es evangélico. Había lugares en el trabajo que tú eres cristiano, y yo hasta lo pensaba. Me avergonzaba, amado. La cruz me pesó. ¿Sabe por qué? Porque hay un verso aquí en Hebreos 12:1 que pude entender por qué la cruz nos pesa. Amado, Hebreos 12:1 dice: por tanto también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero ¿dónde está el problema? ¿Por qué se nos hace tan difícil correr esta carrera? ¿Por qué no pesa tanto la cruz de Cristo? ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos vivimos cuidando del pecado. Los pecados por comisión. Los pecados por comisión es aquel que me incluye en mi persona. Porque si tengo que matarlo, tengo que hacer yo. Porque si robo, me compromete a mí. Si adultero, si fornico, cualquier pecado, me vivo cuidando de eso. Porque esos pecados me comprometen. Se pueden dar cuenta algún día, todo se sabe. Pero había algo que yo no me había despojado. Y dice él: despojémonos de todo peso. Y dice: y del pecado que nos asedia. Pero el escritor aquí de los Hebreos está aluciendo a que nos despojemos primero del peso. Y el peso no necesariamente es un pecado, amado. Porque en la traducción en hebreo original, la palabra peso es traducida como matete, bulto, algo innecesario, vajiga, esa vasija, todo lo que usted lleva que no debe llevar. Imagínese en un maratón
que corramos con paciencia. Un hombre que se venga con sus pantaloncitos cortos, tenis y una franela a correr 400 metros sin valla. ¿Usted cree que es lo mismo un hombre que venga con una bota de aquí, vestido de charro y una maleta atrás? ¿Van a correr igual? Así, amado, nos pasa a nosotros. Estamos llevando bulto, estamos llevando maletas, y a veces estas maletas son malas costumbres, a veces estas maletas son malos hábitos, a veces estas maletas son cosas innecesarias, son malas amistades, son compañeros que no debemos tener, son malas juntiñas, bulto, una maleta innecesaria para correr esta carrera que tenemos por delante. Amado, muchos años llevando una maleta innecesaria. Yo vengo de un hogar que se conoce en la rama de la psicología, un hogar matriarcal. Es un hogar que no se compone por papá y mamá, es un hogar que se compone solo por mamá. Y mi mamá trataba de hacer el papel de madre y a veces el papel de padre. O sea, yo crecí en un hogar donde solamente tuve a mamá, y muchos años me preguntaba: ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está mi papá? Y yo iba a la escuela, las reuniones de escuela, y yo veía a todo el mundo con su papá y su mamá, y yo siempre solo. ¿Por qué? Porque mi mamá tenía que estar limpiando casa, tenía que estar haciendo para mantener 5 muchachos, en el cual yo era el mayor, y en mi tiempo libre de escuela tenía que limpiar zapatos, tenía que vender fruta en la calle, porque veía a una madre, yo era el mayor de los 5 jóvenes, y yo tenía que ayudarla, porque la veía llorar muchas veces, y por eso a veces crecí con un rencor hacia mi papá, y yo comencé a odiar a mi padre, y yo comencé a decirle: deja que yo sea un hombre, y había un odio. A veces mi mamá me decía: no, mi hijo, no, olvídate de eso. Pero el Señor, el Señor llegó a mi corazón. Comencé a descubrir el amor de Dios, y Dios me ama, pero había algo que no había dejado. Había un bulto que yo no había dejado allá en el mundo. Había un peso que yo estaba cargando, y por eso la cruz comenzó a pesarme. Amado, yo tenía un odio contra mi padre, y bajo así, en esa crisis, llegué hace 12 años a casarme. Y cuando me caso, mi esposa tiene que lidiar con unos tipos de comportamientos que tenía, que eran inaceptables, amado. Porque los hogares destruidos por el enemigo, los hogares donde el diablo hace estrago, son las familias más difíciles de tratar, son las personas más incómodas de poder sanar. Y yo estaba herido, amado. Y cuando comencé, que nació mi primer hijo, había un temperamento, yo no sé, a veces cambiaba, y mi esposa tuvo que lidiar con un mal genio que tenía, que traía desde mi familia. Y usted decía: pero ¿qué es lo que le pasa a Jorge Luis? ¿Qué es lo que le sucede? Pero yo sabía en la intimidad con Dios, porque eso no lo hablaba con nadie, que había un rencor hacia mi padre. Y cuando nació ese primer muchacho, que ese niño comenzó a caminar, que ese niño comenzó a decir papá, que ese niño comenzó a decir: papá, te amo. Mis hermanos, yo no sé cómo explicarle, pero había un bendito dulce y amargo que no puedo describirle. Cuando yo lo abrazaba, me sentía bien por él, pero me sentía miserable por mí, porque nunca lo tuve. Y yo no sabía tratar a ese niño. Es que no tuve experiencia, no tuve un padre en casa, y nadie me enseñó a ser papá. Y yo comencé a maltratar a ese niño con palabras. Nunca lo maltraté con golpes, pero sí con palabras, con rechazo. Y era que había, amado, un rencor ahí que el Señor quería sacar. Y por eso mis primeros años de matrimonio fueron bien difíciles. Estaba escondiéndome al plan de Dios, y Dios llamándome, y Dios hablándome, y Dios diciéndome: mi hijo, yo te quiero usar. Pero, amado, ese bendito rencor, esa bendita carga no me dejaba tranquilo, hasta que un bendito día del Padre, amado, hasta que un bendito día del Padre, yo me mofaba, porque yo le decía a todo el mundo: yo soy un buen padre, yo soy un buen padre. Y el que me escuchaba, que no conocía la historia, decía: claro, tú eres un buen padre. Y yo decía: porque yo estoy con mis hijos, porque yo sí lo mantengo, porque yo sí le doy zapatos, porque tenía un rencor, porque ni un zapato nunca me compró. Yo tenía que durar 4, hasta a veces 6 meses trabajando, juntando de peso a peso para ponerme unos zapatos nuevos, porque mi mamá no podía comprármelo. Y yo tenía eso ahí. Yo decía: yo sí soy un buen padre, yo sí soy un buen papá. Pero el que me escuchaba no sabe, el que me escuchaba no conocía. Pero Dios, yo sabía que yo no estaba bien. Dios sabía lo que había allá en mi corazón. Y un día del Padre, amado, el Señor comenzó a hablar conmigo, porque me estaba mofando. Yo soy un buen padre, yo soy un buen padre, amado. Mire, y escuché la voz de Dios. Para los que no crean, Él todavía habla, y habló a mi corazón.
Y el Señor me dijo, tú no eres un buen padre. Amado, mire, no me lo dijo ni el pastor, no me lo dijo nadie, fue Dios que me lo dijo. Y yo sabía que era Dios que me estaba hablando. Y yo comencé a decir, pero ¿cómo que yo no soy un buen padre? Y parecía un loco, discutiendo solo. Y comencé a decir, ¿cómo que yo no soy un buen padre? Si yo sí estoy con mis hijos, si yo sí lo mantengo. Yo no soy como mi papá, ese charlatán sinvergüenza que se fue y nos dejó solo a 5 muchachos. Yo sí estoy con mis hijos. ¿Por qué yo no soy un buen padre? Y me dijo, tú nunca serás un buen padre hasta que no aprendas a ser hijo. Y para yo entender eso, amado, nunca serás un buen padre, porque hay una palabra que dice: honra a tu padre y a tu madre. Es el único mandamiento con promesa. Pero yo decía, pero ¿cómo lo voy a honrar si ese hombre nunca hizo nada por mí? Y él me dice, el Señor me dio a entender que para obedecer a papá o mamá, ese mandamiento no es cuestionativo. No es si ellos son buenos, si son malos, si hacen lo que tú quieras. No, la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre. Sácatelo del corazón. Amado, y yo comencé a llorar. Y yo comencé a llorar y mi esposa me estaba buscando y yo estaba en un sitio llorando, porque yo estaba llorando con amargura, porque Dios me había dicho que yo había sido un mal padre. Y yo comencé a decir, Señor, ¿por qué yo no soy un buen padre? El Señor tuvo que llevarme, para entender eso, tuvo que llevarme a Getsemaní. Allá en Getsemaní, donde Cristo dice que su grande gota de sudor era como grande gota de sangre. Allí donde se manifestó toda la humanidad de Cristo, a donde ese Hijo de Dios dijo de su propia voz: Padre, si es por ti, si es por mí, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo dije, Señor, ¿cómo que se haga tu voluntad? Y yo tuve que entender, el Señor me dijo, es que lo que a veces conocemos a un Cristo nada más como el Hijo fuerte, como el que nos liberta, como el que nos restaura, y a veces se nos complica ver a Cristo como Hijo. Y Cristo, lo que lo reconoció, que dice Filipenses 2, que no hay nombre sobre todo nombre, sobre que todas las rodillas se va a doblar, es que Él pudo ser Hijo hasta la muerte. Y por 3 veces lo repitió la misma palabra: Padre, si es por ti, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. El Señor me dijo, así es que yo te quiero, así es que tú tienes que hacer. Tú tienes que morir a ese sentimiento. Amado, mire, y comencé a llorar, y Dios comenzó a sacar ese odio de mí, y comenzó a sacar, y yo lloré como nunca había llorado, amado. Y el Señor me dice entonces, que ahí fue donde no me gustó. El Señor me dice: ve ahora y pídele perdón a tu papá. Y yo dije, ok, Señor, voy a ir mañana. Y el Señor me dijo, mañana no, es hoy. Imagínense si hubiera estado 5 o 6 horas. Gracias a Dios estaba a 1 hora de distancia. Amado, yo no podía, si yo no iba a dormir esa noche, porque el Señor no me soltó, porque el Señor quería sacar ese odio hacia mi papá. Él quería que yo fuera un buen padre, pero primero tenía que ser hijo. Muchachas, cuando se enamoren, vean cómo ese hombre se comporta con su papá o su mamá. Muchachos, vean cómo esa joven se comporta con sus padres, porque ahí usted va a medir si es un buen hijo, será un buen marido. Si es una buena hija, será una buena mujer. Amados, y fui llorando, no podía conducir el vehículo. Un amigo mío me acompañó todo el camino llorando. Llegué a las 11:45, toqué la puerta, salió mi abuela. Y cuando sale mi abuela, 11:45, nunca había estado en esa casa a esa hora. Yo ni lo visitaba, porque ni me interesaba visitarlo. Pero fui, llegué allá y le dije, ¿dónde está mi papá? Nunca le había dicho papá en 27 años y tengo 33. Y nunca le había dicho papá. Y le dije, búscame a mi papá. Y se está en la habitación. Cuando ese hombre salió, cuando ese hombre yo lo vi salir, yo dije, mire, hasta hoy yo pensaba que era un buen padre. Hasta hoy yo pensaba que yo era un buen papá, porque yo estaba con mis hijos, porque no hice como usted que me abandonó. Pero el Señor hoy me ha hecho entender que no importa, aleluya, que yo nunca voy a ser un buen padre hasta que no aprenda a ser hijo. Y por muchos años lo he llevado en mi corazón, por muchos años no he reconocido su paternidad, pero el Señor hoy me dice que lo reconozca como mi padre, que no importa lo que usted haya hecho, yo lo voy a perdonar. Yo necesito que usted me perdone. Amado, 27 años nunca le había dado un abrazo, y yo abracé a este hombre, él me abrazó, lloramos juntos, amado, y el Señor pudo sacar ese peso.
que había en el corazón. Yo no sé cuál es su peso. Yo no sé el problema, ese fue el mío, por el cual nunca pude ser libre, ni un buen cristiano, ni un verdadero discípulo. Pero hay un peso en cada uno de nosotros que no nos deja correr, esta carrera con paciencia, amado. Más de 10 años cargando con un peso innecesario de odio y de rencor, amado. Y gracias al Señor he restaurado mi relación con mi padre. Ya yo lo busco, ya yo lo llamo. Ese hombre, un día del padre, mi hijo mayor me dice: papi, el día del padre yo creo que él va a pedir algo para mí. Y me dice: papi, yo quiero que este día del padre vayamos donde abuelo. Y digo, yo pensaba que era el abuelo de Mercedes, pero ya murió. Digo, ¿cuál abuelo, mi hijo? No, tu papá. Y mi hermano, mire, yo sentí que no era mi hijo, era Dios que me estaba hablando, amado. Y yo le dije: sí, papi, vamos a llevar un regalo a tu abuelo. Y fui para la tienda. Yo soy de los que, yo sé que todos los hombres me van a entender. Yo entro a la tienda, cojo lo que voy a llevar y me voy. Yo no doy vuelta de que paseando, viendo los precios. Yo antes de llegar sé lo que cuesta y salgo y cojo y entro y salgo, amado. Y ese día del padre, amado, entré a una tienda y parecía una mujer cualquiera. Y eso de vuelta y vuelta, y vuelta y vuelta. Y cada vez que iba a coger una camisa, ahí venía el diablo y me hablaba: él nunca te regaló una camisa. Cada vez que iba a unos zapatos, él nunca te regaló unos zapatos. Cada vez que iba a una media, él nunca te regaló una media. Y yo dije: mira, Satanás, tú te equivocaste. Yo soy hijo de Dios. Yo tengo que ser diferente. Amado, pero ahí estaba Dios obrando. Porque ese día del padre, él tiene 8 hijos. Él tiene más hijos fuera de mi mamá. Ese día él estaba solo en la casa. Ese día él estaba triste, llorando. Ese día yo llegué con mi familia y cuando entré y le digo: mire, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Deme la bendición. Aquí le traigo un regalo de Día del Padre. Ese hombre se desplomó ahí, amado. Ese hombre se derrumbó. Pero y él comenzó a decirme, yo no comencé a juzgarlo, yo no le dije nada. Solamente le dije: ahí está su regalo. Él comenzó a decir: yo no merezco este regalo, porque yo nunca he hecho nada por ustedes. Yo he sido un mal padre. Y es aquí donde se cumple la palabra, que cuando tú pagas el mal, cuando tú pagas el bien con el mal, entonces tú haces ascuas en la cabeza. Cuando tú no cambias a dolor, cuando tú no cambias dolor por dolor, sino que por el dolor le das amor a una gente. Mire, amado, esa es la mejor bofetada que usted le puede dar a alguien. Y yo comencé a decirle: no piense en eso, olvídese de eso. Dios lo perdonó y yo también. Nunca es tarde para comenzar otra vez. Y yo comencé, hermano, mire lo que Dios hace. Yo comencé a restaurar a mi padre. Yo comencé a presentar el evangelio. ¿Y por dónde él vio a Cristo? A través de mí. Y él aún no ha dado el paso, pero está cerca. Porque me lo propuse ganármelo para el Señor. Amado, hay pesos que hay que quitárselo de encima. No hace una vida miserable. ¿Qué yo hacía con ese odio innecesario? O por no somos libres. No dice Juan 8:32: y conoceré la verdad, y la verdad os harás libre. Pero a veces solamente son palabras, porque andamos atados de cadenas, con rencores, con raíces de amargura. Cosas, Dios mío, líbranos. Punto número 2, para terminar rápido. Regálame nada más 5 minutos, ya voy a terminar. 5 nada más. Punto número 2: el discípulo tiene que morir. Dije número 1, el discípulo lleva su cruz. Punto número 2, el discípulo tiene que morir. Dice Romanos 6:6: sabiendo que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amado, la etapa más difícil después de llevar la cruz es morir. Y aquí nadie quiere morir. Me resistí muchos años a morir. Esta palabra que dice en 2 de Timoteo 2:11: palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Hubo un verso de la Biblia que yo nunca entendí. Nunca. Eso fue una cosa increíble. Yo nunca entendí ese verso. Si alguien te da una bofetada, dale la otra. Yo decía: ¿cuál es el problema de Cristo? Si alguien pide contigo una milla, ve 2. Digo, pero si alguien te quita la capa, dale la túnica.
Digo, pero si ya me dio, si ya me pidió una milla y se la di, ¿por qué tengo que ir 2 veces? ¿Usted sabe por qué yo no entendía eso? Porque estaba vivo. Porque cuando entendí que tenemos que morir, cuando entendí lo que dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo dije, ahora entiendo por qué. Porque a los que le molesta dar la otra mejilla, a los que están vivos. A los que le molesta cobrar 2 millas, es a los que están vivos. Porque el que está muerto, mire, eso no le interesa. Por eso es que tenemos que morir a los deseos de esta carne, amado. Dice 2 de Corintios 4:10, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, dice la palabra. Es que no podemos vivir, dice, llamándonos cristianos y viviendo una vida desordenada y viviendo una vida como cualquiera. Si la vecina me tira la basura, le tiro la mía también. No, amado, ese no es el lenguaje del reino. Yo tuve que masticar la lengua muchas veces y decir, así no es un hijo de Dios. Hay una palabra que uso con mi esposa, así no piensa Cristo. Y por todo lo que nos hacen, amados, queremos vengarnos. Y tenemos que morir. Punto número 3, para ya casi terminar. El discípulo vive una vida nueva. Y para hablar de vida nueva, amado, porque si llevamos la cruz y fuimos crucificados con Él y morimos, o sea, quiere decir que ya estamos viviendo una nueva vida. Y dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pues poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo y con Dios. Y yo no entendía por qué tantos años y una desesperación, que quiero dinero, que quiero casa, que quiero ahorro y una agonía, amado, del mismo enemigo. Amado, yo no estoy diciendo que usted sea un vago. Aquí hay que trabajar. El que no trabaja, el que no coma. Pero a veces, amado, el enemigo nos inyecta el sistema de este mundo. El enemigo nos inyecta esta globalización, que lo que nos hace es materialista, amado. Y nos quejamos de todo y no le damos gracias de lo que. Hay una amiga en mi iglesia que me llamaron ayer para darme esa noticia. Esa muchacha no tiene novio, esa muchacha ha perdido su juventud, es universitaria, es profesional, un cerebro. Y tiene 2 hermanos, los hermanos la han abandonado, su mamá tiene cáncer. Y esa muchacha lidiando con su madre. Y nosotros la hemos ayudado, le hemos dado palabras. Esa muchacha es fiel en todo. Esa muchacha es una muchacha dedicada a Dios. Yo la admiro, esa muchacha. Ayer me llama uno de los muchachos allá, me dice, Jorge, te tengo una mala noticia. Digo, ¿qué pasó? Alisbeth está en cáncer, nivel 3 en un seno. De verdad que sentí un coraje. Y lo que sentí fue tanto que yo que me quejo, tanto que le pido a Dios. Y a veces, varón, a veces nos quejamos por disparate. A veces gastamos el tiempo que invertimos en oración. Yo lo gastaba era pidiéndole al Señor. Y los versículos que dicen Filipenses 4:4, que dice, gozaos en todo tiempo, alegraos. Otra vez digo, regocijaos. Sean conocidos vuestra gentileza con toda oración y ruego. Esos versículos a uno hasta se lo olvidan. Y yo dije, Señor, esta muchacha no ha tenido novio, esta muchacha no ha podido trabajar, ha lidiado con su mamá y ahora le descubren cáncer. Amado, es algo que uno tiene que pensar, porque uno se queja demasiado delante de Dios. A veces no apreciamos lo que Dios nos da. Y es por esto que en estos tiempos el apóstol Pablo es un extraterrestre, porque es que no entendemos los versículos en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse. Esos versos son como, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol? Amado,
esta leve tribulación. Dice Pablo, mire, usted ve esta tapita, mire esta tapa. Su papá, su abuelo, su bisabuelo se ha llevado nada a este mundo. El Señor nos dice, vive cada día, trae su afán. No te afanes tanto. Haz tesoro en el cielo, pero aquí queremos también enfocar en hacer tesoro en la tierra. Nadie se va a llevar una jipeta en una cuenta de banco, todo se queda. No estoy diciendo que usted lo desparrame, pero viva la vida. A veces perdemos la vida y no la vivimos. Porque el problema del hombre fue que no pidió nacer. No sabe vivir y morir no quiere. Es un problema. Imagínense esta etapa. Esta etapa, haga de cuenta que esta es mi vida. Tengo 33 años. Esta tapita, aquí nací, crecí, me casé, tengo hijos y voy buscándolo. Cuando crezcan mis hijos, voy buscando los nietos. Lo que más voy a vivir con una buena salud y cuidándome, comiendo saludable, es unos 80 años. Cuidado, si menos, pero es el promedio de ahora. Y esta es mi vida. Y cuando Pablo le está diciendo a los colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, mirad las cosas de arriba. Pero nosotros estamos enfocados en esta pequeña vida, en estos 70, 80 años que vamos a vivir, y nos olvidamos que la eternidad es comparable a este salón. Usted puede comparar esta etapa con este salón, y aún esa comparación no da. Y cuando escuchamos lo que dice Corintios, segunda de Corintios 4:7, 4:17, porque esta leve tribulación momentánea solo produce en nosotros cada vez más un excelente eterno peso de gloria. Si usted no entiende este ejemplo, no va a entender a Pablo nunca. Él decía, esta leve. Y le está hablando un hombre que fue perseguido, un hombre que fue azotado, un hombre que la suite de él era un calabozo. Y decía, está leve. Y nosotros enfocados en lo material, enfocados en lo que nos en lo que vamos a tener. A veces perdemos amistades por cheles, no sabiendo que yo leí en un libro que la riqueza más grande, lo leí en la Biblia, pero un libro me lo aclaró, que la riqueza más grande de un hombre es su tiempo. Porque si usted me dedica una hora, esa hora nunca va a volver para atrás. El tiempo. ¿Y en qué lo invertimos? En cosas. Gente que ni vacaciones toma. Y después cuando tienen 80, 85 años quieren disfrutar la vida. ¿Y con qué? Pero yo le digo a mi esposa, es ahora que vamos a disfrutar. Es ahora que vamos a conocer. Es ahora que tengo la fuerza de poder ir, subirme en uno, apoyarme en un avión para predicar la palabra. Porque para muchos juventud es futuro, juventud es oportunidad, juventud es esperanza. Pero para mí el Señor me hizo entender que juventud es más tiempo para agradar a Dios. Es más tiempo para predicar su palabra. A los 80 años le voy a predicar el evangelio. ¿A quién? ¿Con qué fuerza? Por eso soy un apasionado de predicarle. No me detengo. Por eso es que yo he entendido lo que le dijo Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza a decirle que predique, que a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye con toda paciencia y doctrina. Pero me gusta el verso 5 que dice 4:5. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones. Y le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y yo pregunto, ¿cuál era el ministerio de Timoteo? Era pastor en Éfeso. Pero Pablo le está diciendo a quien era pastor, que no era evangelista, haz obra de evangelista. Y es por esto que yo le digo a los músicos de mi iglesia, mire, usted toca muy bonito, usted canta tremendo, pero usted tiene que hacer obras evangelísticas. Ah, no, que yo no soy evangelista. No, usted debe hacer obras evangelísticas. Muchos años, Jorge, vamos a las misiones. Yo no soy misionero. Jorge, vamos a predicar. Yo pasé este tiempo ya. Jorge, vamos a regar tratado. ¿Quién? Yo toco bien en la iglesia. Esto que decía Pablo, haz obra de evangelista, no lo hacía, amado. Y aquí todo, no importa lo que usted haga, aunque sea usted barre la iglesia, usted debe hacer obras evangelísticas.
Gloria a Dios. Ya 2 minutos y termino. Gloria a Dios. Ya se me acabó el tiempo. Dice, punto número 4, el discípulo ama a su hermano. El discípulo ama a su hermano. Solamente voy a leer un solo verso. Dice Juan 13:34. Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos con los otros, como yo le he amado, que améis los unos a los otros. Oiga lo que dice el verso 36 de Juan 13:35. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviese amor uno por los otros. Búsquelo. Juan 13:35. En esto conocerán los que son mis. Entonces yo no entiendo cómo es posible que yo me llamo ser cristiano y yo diga que amo a Dios y todo lo que hago para Dios. Ah, no, pero yo no quiero saber de fulana. Yo no soporto a fulanita. No me pongan a cantar con ella. Con ella yo no voy a cantar. Por eso era que Pedro y Juan decía: el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. El mismo Cristo dijo: en esto conocerán los que son mis discípulos, cuando tengan amor con los otros. Porque si el mundo ve que con mis hermanos me estoy matando, ¿cómo va a creer en Cristo? ¿Cómo vamos a ser su discípulo? El discípulo ama a su hermano. Amado, si hay alguien que le cae mal, como a mí me han caído, si hay gente que le cae pesado, si hay gente que usted no puede sostener 2 minutos de conversación, usted sabe lo que quiere decir eso, que usted debe orar por él. El Señor se lo puso en el corazón para que usted intercediera por él, para que usted lo sobrelleve, para que usted le ayude a cambiar ese temperamento. Aleluya, porque tenemos que orar uno por los otros. Seremos conocidos si nosotros amamos los unos con los otros. Y último punto, amado. Dije número 1, el discípulo lleva su cruz. Número 2, el discípulo tiene que morir. Punto número 3, el discípulo vive una vida nueva. Punto número 4, el discípulo ama a su hermano. Y el último punto es: el discípulo está comprometido con su obra. Amado, el problema es que nosotros nos comprometemos con todo menos con Dios. No nos importa su obra. Si al 100% de los feligreses, no aquí, eso no pasa aquí, gracias a Dios, esta iglesia tiene el estándar más alto de aportación a las misiones. Gloria a Dios por eso. Felicito a esta iglesia. Pero si en las otras iglesias o en mi país la gente entendiera esto y estuviera comprometido, el departamento de misiones tuviera que decir: hermano, no den más, ya esa cuenta de banco nos están investigando de tantos millones que hay. Hermano, no dé más ya por favor, ya no dé para las misiones, no podemos comprar más terreno, nos están evaluando. Si hubiera gente comprometida, si a la gente le importara la obra de Dios. Pero cuando nada más me importa llenarme el bolsillo, no puedo decir que estoy comprometido como discípulo. El discípulo está comprometido, amado. Amado, póngase de pie. Hay un hombre, amado, que es nuestra referencia de compromiso. Amado, hoy estamos aquí por un hombre que perseguía a la iglesia. Un hombre, amado, que era un asesino de cristianos. Un hombre que era erudito con los fariseos y era un gran mercantil con los romanos. Un hombre conocedor de diferentes idiomas. Un hombre con varias nacionalidades. Pero este hombre, amado, este hombre no lo cambió un pastor. Este hombre no lo cambió un líder. Este hombre lo único que tuvo fue un encuentro con Cristo. Un encuentro con ese Cristo de la gloria. Yo no te voy a cambiar. El pastor no te va a cambiar. La iglesia no te va a cambiar. Pero hay uno, mira, que si tú decides buscarlo de corazón, te cambiará la vida. Tenemos que tomar decisiones.
Esta mañana Dios no está haciendo un alerta, no está haciendo un 911. Hoy yo te digo, amigo, hermano, hoy encontrémonos con Cristo. Encontrémonos con Cristo. Este hombre dijo uno de los versículos más poderosos que yo he podido ver, y trato de vivirlo cada día. Primera de Corintios 9:16. Este hombre perseguidor de la iglesia, este hombre asesino, cambió todo su asistir porque tuvo un encuentro con Cristo. ¿Sabe por qué yo no cambiaba? Porque no había encontrado a Cristo. Porque Él me encontró a mí, pero yo no quería verlo a Él. Porque su presencia me confronta, su santidad me compromete. Y dice este hombre, Primera de Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Amado, donde quiera que hay un hay que poner atención. Dice el verso 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Queriendo decir en un español llano, usted lo hace a la buena y Dios lo va a bendecir, o usted lo hace a la mala porque a usted se le asignó. Pero el verso 18 es el verso puntual de toda esta exposición. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Cuántos años viví aprovechándome de la gracia? Hermano, yo no sé de dónde a usted Dios lo sacó, pero a mí Dios me sacó de la basura. Yo no tenía futuro. Yo nací en uno de los peores barrios de la ciudad de Santo Domingo. Y Dios con su amor me saca, me selecciona. Ninguno de mi familia ha podido viajar. Ninguno de mi familia se ha casado por la iglesia. Y Dios me da su amor. Me da una tremenda mujer. Me da una tremenda esposa. Amado. Y yo, lo que estaba por más de 10 años abusando de esa gracia, no quería predicar. Y Dios dice, para no abusar, dice Pablo, de mi derecho en el evangelio. Hemos abusado de su gracia. Hoy tenemos que pedirle perdón al Señor. Señor, perdónanos, porque de labio decimos que eres nuestro Señor, pero te tenemos en el último lugar. Amado, yo te invito. Yo no sé la carga que tú estás pasando. Yo no sé cuál es la lucha que tú tienes en tu vida. Yo no sé lo que Dios ha hecho en tu vida, pero estoy seguro que tú estás mejor que cuando estabas en el mundo. Aleluya. Tenemos que llevar este evangelio gratuitamente a la gente que necesita. Hace muchos años el Señor me quitó la visión de un banco. Cuando yo veo un banco vacío, antes yo veía un banco vacío. Pero cuando yo tuve un encuentro con Cristo, cada vez que veo un lugar vacío en un banco, ahí yo estoy pensando, ahí no está sentada la prostituta que se está prostituyendo. Ahí no está sentada el alcohólico que está en un bar. Ahí no está sentado el adolescente que está en su cuarto sin esperanza, a punto de quitarse la vida. Porque a los 12 años también intenté quitarme la vida por esa depresión y la falta de un padre. Ahí no está sentado alguien que necesita, y usted y yo estamos aquí gozándonos, alzando la mano. Dios nos ha bendecido, pero a veces estamos abusando de su gracia. Yo te invito hoy, amado. Si tú tienes que pasar, pasa. Hoy vamos a orar por ti, pero hoy tú tienes que encontrarte con Cristo. Hoy tú tienes que tomar una decisión en tu vida. Hoy tú tienes que tomar determinaciones en tu manera de conducirte. Necesitamos todo un encuentro con Cristo. Aleluya, yo quiero orar por alguien. Hay alguien que no solamente como yo está arrepentido por lo que ha dejado de hacer. Hay alguien que está aquí que sabe que Dios le está hablando. Hay alguien que sabe que su ministerio, aleluya, lo ha enterrado por mucho tiempo. Hay alguien que no ha hecho caso al llamado que Dios hace todos los días.
Hay alguien que tiene que tomar decisión en esta mañana. Hay alguien que tiene que pedir perdón al Señor. Hay alguien que ha abusado de la gracia y la misericordia de Dios. Hay alguien en esta casa que sabe que Dios lo ha llamado, pero no ha hecho nada. Hoy Dios te llama, amado. Yo no te voy a cambiar. Dios no te va, el pastor no te cambia, pero Cristo sí cambia. Hoy, aleluya. Hoy el Señor, aleluya. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, sí, en mí, Señor. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Oh sí, Señor, aleluya. ¿En qué? En mí, sí, en mí, en mí. En mí. Oh Señor. Y recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Oh, gracias, Señor. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso.
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda gloria, toda honra es para Aleluya. ti, Señor. Hay gente que tiene que tomar decisiones en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Hace rato que yo acabé, pero el Espíritu Santo aún le falta hacer una hora. Oh Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo quiere hacer algo, amado. Yo sé que no tenemos que ir, pero hoy Dios quiere sanar cosas que hay en tu corazón. Aleluya. Oh, aleluya, Espíritu Santo. Aleluya. Estás a tiempo. Aleluya. Oh, aleluya.